Decimos que una segunda marca que identifica a la iglesia verdadera de Cristo es la celebración correcta de los sacramentos u ordenanzas. Sacramento es un término que los evangélicos usualmente no lo decimos. Tal vez las denominaciones que nacieron en el siglo XVI, como la luterana, la episcopal, la presbiteriana, que es del siglo XVII, la reformada, ellos usan el término sacramento. Los bautistas y las iglesias que nos llamamos bíblicas o evangélicas casi no, porque el término sacramento lo relacionamos con el catolicismo romano, ¿verdad? Y no deseamos nada. Algo que pasó con el evangelicalismo es que, con el fin de no parecer romano, echaron o arrojaron o se deshicieron de cosas que eran buenas. Por ejemplo, el término sacramento, si bien es cierto que no lo entendemos como lo entiende la Iglesia de Roma, porque ellos cuando hablan de sacramento hablan como algo que da gracia, algo que es una fuente de gracia per se. Así que, por ejemplo, ellos dicen que el bautismo por sí mismo regenera. La Santa Cena por sí misma te da vida. Y nosotros decimos, no, las Escrituras no enseñan esto. Si son medios de gracia, medios que Dios usa para que crezcamos en la gracia, pero ellos mismos por sí mismos no son fuente de gracia. Pero el término sacramento, que viene del latín sacramentum, tiene la connotación de misterio. De misterio en el sentido de que las ordenanzas que nos da Cristo son medios de gracia. Una prueba del sacramento de la cena es que mira que el participar indigno de la cena, dice Pablo, que puede conllevar a que la persona, Dios en un juicio le dé una enfermedad, ¿verdad? Pablo dice que algunos que han participado indignamente de la cena están enfermos y otros duermen. Y si esas son las consecuencias del participar indigno de la cena, no me imagino cuáles son las consecuencias benéficas cuando se participa correctamente de la cena. Pero nunca vamos a decir que la cena es la que nos da la salvación, porque no es un medio para crecer en la gracia. Bien, así que no vamos a dejar de usar el término sacramento. En la confesión se usa, en la confesión de Londres, se usa tanto el término ordenanza, refiriéndose a que es algo explícito que Cristo ordenó a la iglesia que lo practicara, y en la confesión de Londres también se usa el término sacramento. Así como perdimos el uso de la palabra, otra que echamos porque no nos sonaba a romano, liturgia. Pero cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento en griego, vamos a encontrar que muchas veces se usa la raíz de donde viene liturgia, que se refiere al culto en sí. Ok, o Eucaristía. Eucaristía, cuando ustedes leen primera a Corintios 10 en griego, el apóstol Pablo, cuando habla de la cena como el dar gracias, él usa ese término, que es como hablar, y caris, que significa gracia o significa don, ¿verdad? Así que la Eucaristía o la cena es ese dar gracias a Dios por la obra de Cristo en cruz.
No digo que ahora en el culto ustedes van a usar y el pastor se levantará allá. Hermanos, bienvenidos a la liturgia del domingo y recuerden que hoy vamos a celebrar el sacramento de la Eucaristía. No digo, pero sí se puede usar y está bien. Ok. ¿Por qué razón decimos que los sacramentos son marcas o características esenciales de la vida de la iglesia y que hace que la iglesia sea eso y no otra cosa? Porque fueron mandados explícitamente por Cristo para que fueran practicados hasta el fin del mundo. Donde Cristo mandó que todos aquellos que se incorporan a la iglesia local deben ser bautizados. Mateo 28. Y luego cuando vemos Hechos 2 y el libro de Hechos, allí se nos da cuál fue el entendimiento que los apóstoles tuvieron de ese mandato de Cristo, de tal forma que todo aquel que conocía al Señor, que era convertido, inmediatamente era bautizado. Donde las Escrituras nos muestran que la cena es algo constante que la iglesia debe repetir. Primera a Corintios capítulo 11, allí Pablo habla sobre eso, ¿verdad? Así que esto se considera una marca esencial de la iglesia. Aquí hay que ir rápido porque nos hacen falta muchos temas y no quiero atrasarme. Ok, y quiero compartir lo que dice la Confesión de Londres sobre estos dos. Dice la Confesión de Londres en el capítulo sobre las ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas. Cristo las ordenó. Cuando dice positivamente, lo que la confesión hace es una distinción entre lo que es una ley natural, que son las leyes que Dios puso en la naturaleza. Hay leyes que vienen implícitas, y es que en esa tierra todo lo que nace muere. O sea, ahí no hay que inventar una ley, ¿verdad? Porque con leyes, o si no, todo lo que nace usualmente muere. La ley de la gravedad, eso no lo determinó ni Senado, ni rey, no, eso es algo que Dios puso. Esos son lo que denominamos leyes naturales. ¿A qué se le denomina leyes positivas? Bueno, son aquellas leyes que se deben dar de una forma explícita porque no forman parte de la naturaleza. Bien, así que la cena y el bautismo, que son los únicos dos sacramentos que aceptamos, son leyes positivas. Cristo las tuvo que dar. Él tuvo que decir explícitamente: celebren esto. Y Cristo las dio soberanamente porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único legislador, que no se nos olvide esto. El único poder legislativo que la iglesia tiene es Cristo. Es decir, el único que puede dar leyes, idear leyes y establecer leyes es Cristo. Los pastores no. Nosotros somos, comparándolo con el Estado, el poder ejecutivo. Ejecutamos las leyes que nos ha dado Cristo, mas no somos legislativo. Ningún concilio, ningún cuerpo de pastores, ningún pastor tiene la autoridad para dar leyes adicionales a las leyes que Cristo dio. Solo Él es el que da leyes porque Él es el Rey. Él es el único Rey que la iglesia tiene. Ok. Respecto al bautismo, dice nuestra confesión, la de Londres: la ordenanza o el sacramento del bautismo fue instituido por el mismo Señor Jesucristo, quien luego de haber completado
la obra de redención y habiendo recibido toda autoridad de parte del Padre, ordenó a sus discípulos diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no está en la confesión, es una introducción que hice yo. Ok. Entonces, el bautismo es el requisito ceremonial inicial de la incorporación en la iglesia local, instituida por Cristo. Dice la confesión: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su rendición a Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida. Este sacramento, por institución propia de Cristo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Esta es una cita no de la Confesión de Londres, sino de la Confesión de Westminster. Y la puse aquí porque quiero que observen algo. Y no es porque me la pase criticando a los hermanos presbiterianos, pero sí para que vean la inconsecuencia que hay en la práctica del bautismo de niños. La misma Confesión de Westminster, que luego dice que los niños deben ser bautizados, es acertadamente bíblica en esta primera parte, cuando dice que ella es como el bautismo es un sello externo de que estamos en el pacto de gracia, de que estamos unidos a Cristo. Y un niño, ¿cómo sabes tú si está unido a Cristo o no? No ha puesto su fe en Él. De su regeneración. O sea que los niños que son bautizados, entonces con el bautismo están diciendo que ya han sido regenerados. ¿Cómo lo saben ellos? De la remisión de sus pecados, de su rendición a Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida. Esto es inconsecuente. Esto solamente se aplica a los creyentes, al que cree, al que ha entendido su condición perdida y se arrepiente. Así que estamos de acuerdo con la Confesión Presbiteriana de Westminster en que el bautismo es como un testimonio externo de la obra interna que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas. Ok, la Confesión de Londres ya no habla tanto del bautismo como un sello, sino que dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal. Cuando un cristiano es bautizado, el bautismo es una señal externa. ¿De qué? De la comunión con Cristo, de nuestra unión con Cristo. Cuando somos sumergidos, y esa es la razón por la cual la confesión insiste que la forma correcta de aplicar el bautismo es por inmersión. Cuando la persona es sumergida en las aguas, está identificando, diciendo: estoy unido con Cristo en su muerte. He muerto con Cristo. Y cuando la persona es levantada de las aguas, está identificando su unión con la resurrección de Cristo. He sido resucitado con Cristo. Mis pecados han sido perdonados. ¿Recuerdan esos textos en Hechos que habla del bautismo para la remisión de pecados? No que el bautismo sea quien perdone o remita esos pecados. No, el bautismo es una señal de que he tenido fe en Cristo, por lo tanto mis pecados han sido perdonados y redimidos
por Cristo. Y el bautismo, siendo que es una señal externa de la regeneración, implica cuando yo bajo y soy bautizado, que tengo un compromiso con Cristo para andar en novedad de vida, andar en vida nueva. Todo eso implica el bautismo cristiano, y por eso nosotros practicamos hasta el día de hoy, y lo practicaremos hasta el fin del mundo, el bautismo. Es algo esencial de nuestra fe. ¿Quiénes son los que pueden ser bautizados? La confesión dice: los que realmente profesan arrepentimiento. Cristo dijo que vayan por todas partes haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero deben ser discípulos. Primero deben creer. Luego las Escrituras dice: el que creyere y fuese bautizado. Hay un requisito antes de ser bautizado: que crea. Que crea. Los hermanos presbiterianos dicen: no. Así como en el antiguo pacto, la circuncisión, que era la señal externa del pacto, se aplicaba sobre los niños de 8 días de nacido, igualmente en el nuevo pacto, siendo que el sello externo es el bautismo, y allí ellos hacen una correlación entre la circuncisión y el bautismo, entonces dicen también el bautismo se aplica sobre los niños de los creyentes. No es lo que la Biblia dice, no es lo que la Biblia enseña, pero yo sí creo, si hay alguna correlación entre el bautismo y la circuncisión, debe ser esta. Así como la circuncisión como sello externo se aplicaba sobre el niño nacido dentro del pueblo externo del pacto, el bautismo se aplica sobre aquellos que van naciendo dentro del pueblo de Dios, el verdadero Israel, el Israel espiritual, cuyo nacimiento no es por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Así que todo aquel que nace de nuevo, y por lo tanto es un niño en Cristo, sobre él se aplica el bautismo. Esa es la única correlación que establecería bíblicamente entre la circuncisión y el bautismo. A cada niño que nace espiritualmente, hablo de, no importa un niño de 50 años, de 70 años, es niño en Cristo. Y por eso Cristo le llama nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Así que estos que nacen de nuevo, lo primero, una de las primeras cosas que se hace con este que nació de nuevo en Cristo es bautizarlo. Esa es la única correlación. La circuncisión en el Antiguo Testamento apuntaba era a la regeneración y no tanto al bautismo, era la regeneración. Y entramos a la familia de Dios por medio de la regeneración, no por medio del bautismo. Así que solamente bautizamos creyentes, y eso es a lo que se le llama credo bautismo, en oposición al paido bautismo. Bien, ok. ¿Cuál es el elemento exterior que se usa en el bautismo? Hay uno, y este es el agua. El agua es lo que la Biblia nos muestra. ¿Recuerdan cuando el diácono evangelista, ¿no?, le predica al tesorero de la reina Candace, y él le enseña el evangelio a partir del Antiguo Testamento, y se lo predica también que cuando pasan no por un charquito insignificante, sino donde había suficiente agua para bautizarlo por inmersión, entonces el tesorero dice: aquí hay agua, quiero ser bautizado. Y entonces el diácono lo bautiza. Por cierto,
mostrándonos que en ocasiones cuando no hay pastores, los diáconos pueden también bautizar. No creemos en lo que algunas denominaciones hacen, que si no es un pastor el que bautiza, entonces no es bíblico. Un diácono en ausencia de pastores, ojo, en ausencia de pastores puede ser autorizado por la iglesia local para aplicar el santo bautismo. Y algo más, debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque fue lo que Cristo mismo mandó. ¿Qué pasa con esos textos en Hechos donde se nos dice que se bautizaban en el nombre del Señor? Y hay algunas sectas que usan eso para decir que el bautismo válido debe ser únicamente en el nombre de Cristo. Bueno, eso es una mala interpretación. Por un lado, las narraciones históricas en la Biblia ilustran la doctrina, pero no son la doctrina. Así que no vamos a basar nuestra doctrina principalmente en una narración histórica, más cuando hay pasajes didácticos, cuando hay pasajes doctrinales, cuando hay un mandato claro. Así que cualquier cosa que haya sido lo que los apóstoles decían o hacían cuando afirmaban que eran bautizados en el nombre de nuestro Señor, no puede significar que no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese fue el mandato claro que nos dio Cristo. Es muy posible que lo que se deseaba significar es que ellos estaban identificándose con Cristo. Estos que estaban siendo bautizados estaban identificándose con Cristo. El énfasis era ese. No que no lo hicieran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a ir rápido porque creo que esta es una doctrina que conocemos. Sí, hermano. Pastor, una pregunta. En 1 Corintios 7, capítulo 13 en adelante, ¿verdad? Dice: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Y luego dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, ese es un texto que nos habla de la bendición y el privilegio que tiene la familia cuando uno de los padres es creyente o cuando los dos. En este caso, cuando uno es creyente y el otro no. El cónyuge inconverso tiene una bendición, no salvación, pero está en una posición privilegiada frente al esposo incrédulo cuando su esposa también es incrédula, ¿verdad? Porque bueno, tiene una esposa o un esposo que ora por él. Tiene un esposo o una esposa que no participará de pecados, de inmoralidad. Que su lecho va a ser un lecho, por lo menos de parte del cónyuge cristiano, va a ser un lecho sin mancilla, ¿verdad? Que podrá ser expuesto a la lectura de las Sagradas Escrituras, expuesto al Evangelio. La Biblia por ninguna parte nos enseña la salvación por ósmosis, o sea, por estar junto a un cristiano y que se me va a transmitir eso, o la salvación por línea familiar, porque el Evangelio de Juan es claro, ¿verdad? En el capítulo 1 dice: y esto no de sangre, o sea, no es por línea sanguínea, no de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego en el capítulo 3 Cristo habla que para entrar al reino, dice Cristo, os es necesario nacer de nuevo. Y en el caso de los hijos de un creyente o de padres creyentes, ellos también tienen privilegios muy grandes. Miren esto, aunque nosotros no bautizamos a los niños,
No significa eso que a los niños los vamos a tratar como si fueran incrédulos, paganos, y que no los vamos a exponer a la lectura de las Escrituras. No, los vamos a criar en la fe. Ese es el mandato que la Biblia da. ¿Recuerdan el cuarto mandato de la Santa Ley de nuestro Dios? Dios le dice al Padre: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tú, tu mujer, tus hijos, tus siervos. Así que es nuestra responsabilidad como padres cristianos educar a nuestros hijos en la fe. Llegarán a la fe cuando Dios quiera, pero es mi responsabilidad esa. Recuerdan a Josué, cuando ya él está a punto de despedirse. Josué se reúne en la noche con su esposa y con sus hijas, y en un acto democrático le dice a su esposa y a sus hijos: miren, yo mañana quisiera decir que yo en mi casa serviremos al Señor, pero quiero que esto sea en una decisión democrática. A ver, ¿quién dice sí? Tímidamente. No. La autoridad que Dios le ha dado al padre es guiar a su casa en la fe, criar a sus hijos en la fe. La conversión la da Dios. Pero eso no significa que lo voy a bautizar. El bautismo es solo para los que creen. Y el día que ellos crean, entonces los vamos a bautizar. No se necesita el bautismo para criarlos en la fe. Y tampoco se necesita, bueno, no sé si me voy a meter en un lío. Hay un rito que llaman la presentación de los niños. Sí lo conocen, ¿verdad? Ya no lo practicamos. Gloria a Dios. Hay algunos que lo que hacen es reemplazar el bautismo de los niños por la presentación de los niños. Como que de alguna forma ese rastro que traemos del catolicismo romano, que requiere que los padres bauticen a los niños lo más pronto, porque si mueren en su tierna infancia sin bautizarle van para el limbus infantum. Y yo no quiero que mis hijos vayan al limbus infantum, y entonces los tengo que bautizar. Y me parece que hay algo así allá en el fondo, en la práctica evangélica de la presentación de los niños, a los que no bautizamos a los niños. Pero es una equivocación. Ese no es un rito nuevo testamentario, ¿verdad? Es un rito de la ley y que ya nada tiene que ver con nosotros. Ok. La cena del Señor. Así que ya hemos visto rápidamente el bautismo. La cena del Señor. Ese es la otra ordenanza o sacramento de nuestra fe. ¿En qué consiste la cena del Señor? Bueno, la Biblia nos muestra que la iglesia primitiva, que Cristo, la noche previa a la crucifixión, transforma la Pascua en la cena. Allí sí hay una conexión. Allí no se puede decir como en el caso de la circuncisión y el bautismo. En este caso sí hay una conexión clara que Cristo hace. En la noche de la Pascua, Cristo celebra e instituye la cena, que consiste en que Él toma un pan. Cristo dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Obvio que no era su cuerpo en el sentido literal, allí no hubo una transustanciación, tampoco era consubstanciación, porque Cristo aún estaba vivo, ¿verdad? Ese pan representaba al cuerpo de Él, que así como Él lo partió, su cuerpo iba a ser partido. El Antiguo Testamento dice que iba a ser molido por nuestro bien en la cruz. Luego toma una copa de vino, y entonces Cristo dice que ese vino rojo representaba a su sangre, que iba a ser derramada por el bien de su pueblo.
Y Pablo luego, cuando inspirado por el Espíritu Santo, recuerda la institución de Cristo, dice que esto debe ser celebrado por la iglesia cada vez que se reúne. Así que la cena es una ordenanza que nos muestra de una forma didáctica el Evangelio, que nos lo recuerda constantemente. Cada vez que nosotros celebramos la cena, estamos recordando o explicando de una forma didáctica el Evangelio. Por eso, cuando vamos a participar de la cena, los pastores debemos recordarle a los miembros y a los hermanos que van a participar que no es muy espiritual estar en la cena con los ojos cerrados, porque es una dramatización del Evangelio, didáctico por medio de elementos. La congregación debe estar viéndolos, debe estar viendo cuando el pastor parte el pan y menciona las palabras de Cristo, lo que dice Pablo, que luego de dar gracias tomó el pan y lo partió. Bien, ok. ¿Quiénes deben celebrar la cena? Solamente la iglesia. La Confesión de Londres dice, para que se observara en sus iglesias. ¿Durante qué tiempo? Hasta el fin del mundo. La iglesia es la única autorizada para celebrar la cena. Recuerdo en la primera convención reformada que hizo el SRL hace como 13 años, era muy pequeña, éramos como 50 pastores, todos reformados, colombianos y norteamericanos. Y a un hermano se le ocurrió, dijo, ya que estamos todos aquí para confirmar la unión nuestra, celebremos la cena. Y le dije, no, porque la cena solo debe ser celebrada en el contexto de las iglesias locales. Y un grupo de pastores de diferentes congregaciones no son una iglesia local. Parecía ser algo piadoso, pero no es lo que Cristo mandó. No es que un empresario cristiano tiene una empresa llena de muchos empleados cristianos y dice, para crecer en santidad vamos a celebrar semanalmente en la empresa la cena. No, porque eso es algo que Cristo dio únicamente a la iglesia. Y la cena, dice Pablo en Efesios, en 1 Corintios 10, es la comunión. Por eso a la cena se le llama ocasionalmente la comunión. Cuando vamos a participar de la cena, vamos a participar de la comunión. Es decir, que la cena tiene sentido cuando estamos en comunión, reunidos como iglesia local. En pandemia, no sé si aquí pasó esto, pero allá en Latinoamérica sí, durante algunos meses no nos pudimos reunir presencialmente. Bueno, algunas iglesias tenían como una especie de culto virtual. En la nuestra hacíamos una predicación y cantábamos himnos y cada uno lo hacía en su casa. No era un culto, pero bueno, era mejor eso que no tener nada en el santo día del Señor, ¿verdad? Pero llegar al punto de celebrar la cena virtualmente, eso es lo más absurdo que hay. ¿No? La cena es la comunión. Deben estar presentes los que van a participar. Sé que están unos que lo hicieron por buena intención, ¿verdad? Pero con desconocimiento de lo que la Biblia dice. La iglesia de Roma acostumbra que el pan de la misa, de la Eucaristía, se lo llevan a la casa o al hospital a los que están enfermos. No. La cena es la comunión. Se celebra en la comunión de los santos en el culto. Entonces, hay muchas cosas que recibimos de Roma que necesitan ser evaluadas, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la enseñanza?
cuando nosotros celebramos la cena. La confesión dice, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. No que estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, no es como dice el catolicismo romano, que es como una repetición del sacrificio, aunque ellos dicen que el sacrificio incruento. O sea, que no creen que están sacrificando nuevamente a Cristo, pero que cuando el cura bendice el pan y el vino, entonces esto es como una repetición del sacrificio incruento. Y por eso se le llama el sacrificio de la misa. Nosotros no creemos eso, sino que el pan y el vino son un símbolo de esa muerte. Hubo una controversia en el siglo XVI sobre si era un símbolo o no, ¿verdad? Una controversia entre Lutero y Zwinglio. No sé cuántos han leído esta historia, ¿verdad? Pero hubo una confrontación, incluso un día Lutero y Zwinglio se encontraron en un sitio para llegar a un acuerdo porque la reforma se veía amenazada por una división en torno al tema de la cena, porque Lutero decía que, bueno, él no creía en la transubstanciación, y es obvio, para creer en la transubstanciación hay que ser ilógicos. Es como los que hoy día hablan en el lenguaje inclusivo, ¿no? En el lenguaje de la ideología de género. Es tonto, o sea, es irse contra la lógica, ¿verdad? Bueno, eso mismo pasa con la transubstanciación. Transubstanciación es que la sustancia cambia. Pero cuando el cura bendice el vino y el pan sigue siendo pan y el vino vino. Ahí no hubo cambio en la substancia. Entonces Lutero dice no, transubstanciación no, pero sí consubstanciación. ¿Qué significa eso? No hay cambio en la sustancia, pero luego por la bendición del pastor, el cuerpo y la sangre de Cristo están con el pan y con el vino, encima del pan y encima del vino, debajo del pan y debajo del vino. Están con, eso es la consubstanciación. No hay cambio de sustancia, pero el cuerpo y la sangre de Cristo efectivamente están con el pan y con el vino. Y Zwinglio dice no, ni transubstanciación ni consubstanciación. Es simplemente un símbolo. La mayoría de evangélicos no nacidos en la Reforma en el siglo XVI adoptaron la posición zwingliana. Es meramente un símbolo. Calvino dijo no, ni transubstanciación, ni consubstanciación, ni meramente un símbolo. Es un signo. Es un signo. Un signo es más que un símbolo, pero es menos que consubstanciación. Ahí está. Y él dijo, es un signo en el sentido de que la cena, si fuera meramente un símbolo, bueno, yo puedo tomar la bandera de mi nación. Alguien que odie a Colombia o a Norteamérica, toma la bandera y la quema y pues eso no nos afectó, ¿verdad? Eso no hizo que la nación se destruyera ni nada de eso, porque es un símbolo. Calvino dice no, la Santa Cena no es eso, porque entonces ¿por qué se enferman los que participan mal? ¿Por qué han muerto los que participan mal? Así que es más que un símbolo. En los bautistas o iglesias que se asocian con la Confesión de Londres, hay algunos que toman la posición de símbolo, hay algunos que toman la posición de signo. Yo me inclino más por el signo. Pero cuando celebramos la cena, los pastores tenemos que decir, este pan y este vino representan al cuerpo y a la sangre, no son el cuerpo ni la sangre. Representan, son símbolos. Ok, beneficios de la cena, confirmación de la fe de los creyentes, dice la Confesión de Londres. Es un alimento espiritual, es un medio de gracia, nos lleva a crecer en Cristo.
La cena es un momento y un rito que, si se hace bien, nos debe conducir a experimentar aún más la unión con Cristo, la unión con los salvos, y nos debe conducir a un compromiso en la obediencia a Cristo. Es un vínculo, es una prenda de que estamos unidos a Cristo. Y ya expliqué qué no es. No dice la confesión: en esto Cristo no se ofrece al Padre, no hay un nuevo sacrificio, en contravía de lo que dice Roma. Es un memorial, porque fue lo que dijo Cristo: hagan esto en memoria de mí. Ok, preguntas sobre este tema. Yo quisiera preguntarle qué tan he oído que dicen que tomar la cena del Señor, muchos dicen que no la tomes si estás mal, pero muchos dicen que, he escuchado que quien dice que es el tiempo para arreglar cuentas, acercarte nuevamente a Dios y pedirle perdón y ya puedes tomar la cena. Sí, allí se deben evitar dos extremos. Un extremo es cuando Pablo dice: examínese o pruébese cada uno a sí mismo, ¿verdad?, antes de participar del pan. Están unos que entienden: examínese o pruébese a sí mismo para no participar. Y Pablo dice lo contrario: pruébese a sí mismo y entonces participe del pan. Así que nos vamos a examinar, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a arrepentirnos y luego participamos de la cena. Así que no es para que nos abstengamos, pero hay otros que se van al extremo de decir: ok, no, si usted está en un pecado escandaloso o en disciplina eclesiástica, allí es cuando más debe participar de la cena, porque si es un medio de gracia, el que está en un pecado escandaloso lo que necesita es crecer más en gracia y participe de la cena. No, ¿por qué razón? La cena es un símbolo de la unión entre nosotros como cuerpo local de creyentes. Cuando un miembro de la iglesia cae en un pecado escandaloso, él ha roto la comunión con Cristo y ha roto la comunión con la iglesia. Por eso en él se empieza un proceso disciplinario. Y la disciplina que la Biblia nos enseña que los padres hacen sobre los hijos no es como hacen hoy, ¿verdad? Hoy el niño se porta mal y hace desastres, y entonces los padres van y le compran un helado o un regalo, porque es que tal vez si le muestro más, mi amor cambiará. Y no pasa eso. Lo que hacen ellos es que siguen aún creciendo en eso. Se necesita la disciplina, y la disciplina implica dolor. Dice Hebreos capítulo 12, que Dios al que recibe por hijo lo azota, al que ama lo disciplina, y que si alguien no es disciplinado por el Padre, entonces no es hijo sino bastardo. Y la disciplina es algo que nos duele, si no, no es disciplina. Así que lo primero que hacemos con el miembro que ha caído en un pecado escandaloso, que rompe la comunión con la iglesia como parte de la disciplina, es la abstención de eso tan precioso que enfatiza la unidad que tenemos con Cristo y la unidad que tenemos con el cuerpo. No es cierto que participando de la cena va a recibir milagrosamente algo y él va a vencer el pecado. Se necesita la disciplina, y esa es la razón por la cual en algunas de las confesiones del siglo XVI se dice eso. O sea, lo primero que hacemos en un proceso disciplinario es la abstención de la cena. ¿Qué otra inquietud? Sí. Hermano, y bíblicamente ¿hay algún argumento o vemos algún indicio de
de la frecuencia de la cena del Señor, de cuántas, cómo se debe practicar. Sí, ese es un tema en el cual tampoco nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? En el caso de la congregación donde soy uno de los pastores, durante más de 20 años, lo hacíamos una vez al mes. Y cuando me preguntaban sobre eso en una clase como la que estoy dando hoy, que la estoy dando desde hace 22 años, mi respuesta era, bueno, es que el Nuevo Testamento no nos indica cuál es la frecuencia. Sí nos dice que los cristianos se reunían en el día del Señor a partir el pan. Pablo dice cada vez, pero cada vez cuánto es. La insistencia entonces era, hay que hacerlo con la máxima frecuencia que se pueda, porque es un gozo. Durante la pandemia, y luego que volvimos a reunirnos, no sé aquí, pero allá hubo unas restricciones, ya se pueden reunir, pero el aforo que se permite es de tantas personas. Entonces allá se permitía 25 personas inicialmente por culto en un sitio donde cabían casi 500 personas. Bueno, éramos 500 personas y de a 25 nos tocaba hacer 3 o 4 cultos el domingo, pero no alcanzaban a congregarse todos, así que íbamos turnándonos. O sea, los hermanos se congregaban este domingo y el resto del mes era por internet. Así que nos tocaba celebrar la cena en cada culto y cada domingo. Pero providencialmente coincidió con una serie expositiva que estamos dando de todo el Nuevo Testamento. Íbamos en Primera a Corintios y a mí me tocó predicar en el capítulo 10. Hice un estudio exhaustivo. Me impactó mucho cuando Pablo dice la copa de bendición que bendecimos. Los expertos dicen que en la celebración de la Pascua, la tercera o la cuarta que se tomaba, se le llamaba la copa de la bendición y recordaba ese suceso cuando luego que Moisés da los 10 mandamientos, luego que él da la ley, Dios le dice que sacrifique un animal y que rocíe la sangre sobre el pueblo, diciendo como, ok, yo les acabo de dar mi ley, ustedes no podrán obedecerla perfectamente y como no podrán obedecerla, se necesitará la sangre del verdadero Cordero de Dios. Pero ustedes son mi pueblo gracias a esa sangre que se derramará luego. Y luego Dios le dice a Moisés que suba con los ancianos en representación del pueblo al monte. Y es interesante ver para qué Dios les dice que suban al monte. La Biblia dice que Dios comió con ellos. Oiga, con Moisés y con el pueblo. ¿A quién invita usted a cenar en su casa? Usted no sale por la calle e invita al que se encontró de primero, no. Uno invita a su casa, a su familia, a que cenen con uno, a sus amigos, o alguien con quien quiero establecer una relación más estrecha. Así que cuando Dios come con los ancianos en representación del pueblo, Dios les dice, les he dado mi ley y les he dado la expiación. Ahora ustedes son mis amigos, son mis hijos, son mi pueblo. Y la copa de la bendición que se mencionaba así en la celebración de la Pascua, hacía referencia a eso. Y Pablo dice que cuando participamos de la cena, tomamos la copa de la bendición. Así que es Cristo, por medio del Espíritu Santo, invitando a la iglesia local para que coman por medio de la fe de Él y con Él. Porque recuerden que Él dijo, no tomaré más del fruto de la vid hasta cuando vuelva. Cristo participó de la cena cuando Él la instituyó. Cristo, cuando celebramos la cena, Él está engalanado como rey en medio de su pueblo en esa presencia por medio del Espíritu Santo.
Y cuando Él nos invita a su mesa, lo que nos dice es, ustedes son mis amigos, ustedes son mis hermanos, ustedes son hijos de mi Padre, ustedes son míos y yo soy de ustedes. Así que cuando entendimos esa bendición tan grande que representa la cena, el Consejo de Ancianos tomamos la decisión de celebrarla cada 8 días. Y hasta el día de hoy se celebra cada 8 días. Yo sé que hay un miedo de celebrarlos cada 8 días para que no se convierten en un mero rito sin significado, ¿verdad? Entonces allí está la responsabilidad de los pastores. Allá se tomó la decisión, el pastor que da la predicación, él debe celebrarla. ¿Por qué razón? Porque él debe hacer una conexión entre el sermón y la cena. ¿Qué se necesitó para que yo recibiera la bendición prometida por Dios en este sermón? Se necesitó el sacrificio de Cristo. Y se hace una conexión entre el sermón y la cena y ha sido una bendición enorme. Entonces les cuento cuál es la práctica de la congregación donde soy pastor. Y ese es, hasta ahí puedo ir yo. Vamos a descansar 7 minutos, que yo sé que van a ser 10, y nos volveremos a encontrar aquí.